Hola, me presento, soy Alexander Ojeda Pavés, estudiante de segundo año de medicina, y hoy vamos a entrevistar al doctor Patricio Ojeda Pavés. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doctor, cómo está? Muy bien. Bueno, este es mi campo clínico de la Universidad de Chile. Estoy haciendo mi beca en fisiología en tercer año. Ah, Así que un gusto responder sus preguntas. la primera pregunta es, ¿qué ha significado para usted ser médico? Es muy gratificante, o sea, es muy satisfactorio, en el sentido de que cuando uno atiende a los pacientes, generalmente acá en la urgencia llegan por dolor, llegan por de todos los motivos de consultas que a uno se le ocurra y uno les da alivio a los pacientes y son muy agradecidos y ahí uno siente mucha satisfacción por ello, además de que uno está constantemente actualizándose. Sobre todo mi especialidad que acá en Chile no lleva tantos años, entonces eso te obliga a estudiar harto y a implementar nuevas medidas de gestión, hay cada vez nuevos manejos de pacientes, nuevas formas de diagnóstico, más precoces, la venida del ultrasonido. ¿Qué consejo le hubiese gustado recibir cuando fue estudiante de medicina y que aprendió después con la experiencia clínica? El consejo principal es el autocuidado. El- Uno se deja estar mucho rato en todo sentido en una estudiante de pregrado. En el tema del auto, o sea, me refiero en el sueño, por ejemplo, uno trasnocha harto para estudiar al principio, sobre todo en los primeros años, no come mal, no se da el tiempo de alimentarse bien o deja de hacer deporte y todo eso perjudica y uno siente que perjudica mucho más a medida que pasan los años. ¿Qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca se lo enseñaron? Me hubiese gustado que, al menos cuando yo pasé, no había medicina de urgencia como ramo, y yo es lo que me estoy dedicando ahora. Entonces, me gustaría igual que hubiera esta instancia de conocer las otras especialidades. Y creo que un estudiante de pregrado necesita saber de urgencia, porque es la disciplina que evalúa desde la primera atención para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles cree que son las características que distinguen a un buen médico? Eh, yo creo que un buen médico es el que sabe enseñar, porque acá muchos podemos saber tratar ciertas enfermedades con algún grado mayor o menor de exactitud o más precisión, pero yo creo que un buen médico es el que sabe enseñar a sus estudiantes, a sus internos, a sus becados, a otros colegas y a los pacientes. Ese es el mejor médico, porque en el fondo si tú sabes enseñar es porque en el fondo es la gente que acude a ti no sabe lo que tienen y no tiene por qué saberlo. ¿Qué es para usted el razonamiento clínico médico? El racionamiento clínico médico es diría que es una forma de hacer medicina, ¿cierto? Que tiene que ver con la unión de todas las cosas, la unión de la anamnesis, del examen físico, de las herramientas diagnósticas que hay, de laboratorio, imágenes, y llegar a eso, a una conclusión, ojalá llegar a algún diagnóstico, llegar a algún manejo adecuado, y definir si es que requiere alguna cama, hospitalización y unidad de paciente crítico. Si pudiese viajar al pasado y hablar consigo mismo, ¿le aconsejaría seguir a la carrera o qué otro consejo le daría? Sí, de consejo, diría que aprendiera a estudiar. Ese sería como el primer consejo, que aprendí a estudiar así medio tarde en el pregrado. Antes era mucha memorización, no tengo buena memoria, entonces era que costaba mucho. Y bueno, encontrarse su método de estudio, como que debería haber así como algún ramo dentro de los primeros años de pregrado que enseñaran a cómo estudiar. Y igual, retomando un poquito el punto anterior del autocuidado, ya como que no irse por el discurso de que hay que hacer deporte nomás, sino que en el fondo entender un poquito más en qué nos beneficia eso. ¿Ya? Y sí, recomendaría la carrera de nuevo y ser mucho más como cuidadoso con eso y no dejarse llevar. ¿Qué hace para generar un diagnóstico? Bueno, yo utilizo el razonamiento clínico, pero desde mi especialidad. De la urgencia tiene mucha importancia con la anamnesis. Yo diría que, de hecho, los primeros meses de la beca se enfoca netamente en los síntomas cardinales. Dolor torácico, disnea, dolor abdominal, eh, diarrea. Todo, en el fondo, cada motivo de consulta da un abanico de diagnóstico y algunos son de interés, que son los diagnósticos más graves, y existen signos de alarma que pueden orientar a esos diagnósticos más graves. Entonces, una buena anamnesis con un buen examen físico ya te da como el 70% de todo tu razonamiento clínico y tú utilizas tus exámenes complementarios, laboratorio, para confirmar diagnóstico en el fondo, dar tratamiento adecuado
determinar si es que este paciente requiere hospitalización o manejo ambulatorio. Última pregunta, ¿qué ha aprendido usted de los pacientes? ¿Qué he aprendido de los pacientes? Muchas cosas. Los pacientes, sobre todo en la urgencia, sorprenden mucho porque pueden, no, o sea, uno no llegan con la enfermedad que dice el libro, o no llegan con la clínica clásica o los síntomas clásicos en el fondo de que te dice de que puede hacer un infarto o cualquier otro diagnóstico etiológico de causa. Entonces, hay presentaciones súper atípicas de todo. Entonces, de ahí viene que uno tiene que tener el ojo clínico súper amplio para, en el fondo, que no se le escape nada grave. Siempre, nunca hay que mirar en menos a los pacientes. Y yo creo que eso es el mensaje. Y bueno, para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de medicina que están actualmente en pregrado? No matarse estudiando muchas horas en la noche, sino que hay que estudiar pausado, ¿no? En el fondo. Ojalá una cuota de estudio diaria o frecuentemente, ¿cierto? Eh, entonces, pasaba mucho que en pregrado se nos enseñaba como medicina interna, como así se enseña clásicamente la medicina. Y medicina de urgencia cambia su razonamiento en el sentido de que siempre tiene diagnósticos diferenciales que tiene que atender, y sobre todo son los más arriesgados, los que llevan más riesgo. Y en cierto, harto autocuidado es muy importante durante toda la carrera. Muchas gracias por poner su tiempo en esta entrevista, doctor. Espero que vaya bien en su... Ahora hablaremos con el doctor Eduardo Barra, médico con más de 30 años de experiencia. Me llamo Eduardo Barra Jofré, soy un médico que estudió en la Universidad de Concepción a partir del año 80, soy de la generación 86, si bien me recibí a mediados del 87, producto de que vivimos tiempos bastante convulsos en esa época, con mucha agitación social y política, y tuvimos participación también en ese proceso, ¿no?, en lo que era la lucha contra la dictadura pinochetista. Ahora, posteriormente en la medicina me desarrollé como médico general, trabajando fundamentalmente en el hospital en Coriquén, y luego me fui a hacer mi primera especialización a la Austral de Chile, en Valdivia, donde estuve 2 años y un tercer año en Santiago, para terminar la especialización de medicina interna. Volví a trabajar al Hospital Guillermo Gran Benavente, Hospital Regional de Concepción, el año 94, y seguí trabajando en este hospital. También trabajé como intensivista en la UCI del Hospital del Trabajador de Concepción, en el Hospital Guillermo Gran, en el servicio de medicina en 22 horas y en 28 horas en la UCI quirúrgica. Formamos esa UCI quirúrgica desde el 94 en adelante, y posteriormente, después, el año 97 hasta el año 99, hice la subespecialización de nefrología en la Universidad Católica en Santiago. ¿Qué consejo le hubiese gustado recibir cuando fue estudiante de medicina y qué aprendió después con la experiencia? A ver, la verdad que yo recibí consejos de muchos muy buenos profesores que tuvimos en nuestra época de formación. Probablemente uno de los principales consejos que nos dieron en su momento se refiere a el comprender que cuando una persona está enferma y se transforma en paciente, es una persona que es extraordinariamente temerosa y desvalida y con mucho desconocimiento de lo que le pueda pasar. Por ende, en muchas ocasiones las personas y los pacientes están aterrados o aterradas, y la relación médico-paciente y el abordaje tiene que ser con mucha tranquilidad, generador de mucha confianza, en un plano muy de relación horizontal, para poder desarrollar esa confianza sin asimetrías en la comunicación. Eso no hay que olvidarlo jamás. Los pacientes están muy asustados, muy asustadas, y uno tiene que entender que lo que necesitan es tener confianza en quien los está viendo, los está tratando, los está escuchando, y por ende les está dando perspectiva de mejoría. ¿Qué es para usted el razonamiento clínico médico? El razonamiento clínico médico es la base del diagnóstico médico, y eso es un elemento fundamental a la hora de poder tratar pacientes. Si uno tiene un buen razonamiento clínico médico, probablemente va a tener menos riesgos de cometer errores, teniendo claro que errar es humano. Pero indudablemente que si hay un buen razonamiento clínico médico, se minimiza la posibilidad del error y uno puede llegar con mayor claridad muchas veces a diagnóstico y por ende también a establecer medidas de tratamiento adecuado. ¿Qué información toma en cuenta para hacer los diagnósticos? Toda la posible de obtener como información respecto de la situación que tenga el paciente determinado. Es decir, uno tiene que obtener en lo que se conoce como anamnesis el máximo de antecedentes biográficos, epidemiológicos, de la realidad de vida
de un paciente determinado, su trabajo, sus inquietudes, sus hábitos, la forma de vida que éste tiene. Por supuesto que lo demográfico está de más decirlo, edad, sexo, los hábitos, en fin. Hay un conjunto de elementos que están incorporados a lo que es la entrevista clínica que son fundamentales. Y esto, asociado al buen examen físico y también muchas veces a la aplicación de métodos de diagnóstico, más allá de lo que nosotros podamos obtener con nuestra cabeza, la conversación y nuestras manos, como elementos de laboratorio o elementos de instrumentales o de otras tecnologías más avanzadas desde el punto de vista diagnóstico, toda esa información que uno pueda obtener ahí, tiene que procesarla en este procesador importante que es nuestro cerebro y también procesarla con la información que uno tiene incorporada y por supuesto también con la que tiene que ir muchas veces a estudiar para poder concluir en propuestas o hipótesis diagnósticas lo más certeras posible. ¿Es aceptado el errar en medicina y compartir la experiencia del error? Sin duda, tal como señalaba recién, errar es humano. Y los médicos somos seres humanos. No somos nada más que eso. En la humildad que tenemos que tener como médicos, nosotros tenemos que asumir nuestra humanidad. Y la posibilidad del error está plenamente vigente, permanentemente, en el hacer medicina. Ahora, el cómo nosotros somos capaces de, asumiendo esa humildad, hacer el máximo de esfuerzos para no equivocarnos, tiene que ver con nuestra responsabilidad en nuestra propia formación, en nuestra propia capacidad de estudio, en nuestra responsabilidad también para con el enfermo, el otro y con la sociedad, de tal forma de tener el máximo de herramientas posibles disponibles para poder abordar un caso clínico específico y poder concluir en hipótesis diagnósticas lo más cercanas a la realidad. Muchas veces no vamos a estar cerca, pero cuidado, la medicina es un arte, es una ciencia, pero también nosotros tenemos que entender de que no solamente la puedo realizar yo, también la pueden realizar múltiples otros colegas, ¿verdad? Y por ende podemos compartir también muchas veces la duda y dar discusión de casos clínicos entre varios, porque lo que no sabe uno pueden saber los otros y eso nos puede permitir en un abordaje colectivo tener mejores diagnósticos que el diagnóstico hecho por una sola persona. ¿Qué ha aprendido usted de los pacientes? Prácticamente todo lo que uno sabe de la medicina que aplica cotidianamente en la relación médico-paciente es el aprendizaje que uno va teniendo de los pacientes. Sin duda, la teoría médica, lo que uno puede encontrar en los textos, la información que hay hoy día digitalizada en muchos lugares, es muy relevante. Pero claramente esto que nosotros adquirimos dentro de nuestro proceso formativo, que es cotidiano, no solamente el formal de la carrera, de los tiempos de duración, sino del estudio, formación cotidiana, bueno, eso se enriquece enormemente con la práctica con enfermos. Como decimos los que hacemos medicina ya desde hace harto tiempo, ver enfermos es la clave de desarrollarse como buen médico. Mientras más enfermos uno ve, más analiza enfermos, más situaciones clínicas, se va formando y va adquiriendo mayores conocimientos. Sin duda, eso es un tremendo aporte. Ahora, si esto lo hace sistematizado, lo comparte, lo discute, va creciendo enormemente. Hoy día existen redes para poder hacer eso a nivel mundial y no hay problema. Y más encima tenemos otras ayudas hoy día, como es la inteligencia artificial, que también es una herramienta de apoyo a la labor que nosotros podemos ejercer en la medicina. Finalmente, ¿qué consejo desearía compartir con las futuras generaciones de médicos en relación con la importancia del razonamiento clínico médico? Es interesante la pregunta porque hay muchas cosas que ya hemos dicho que son dables de compartir. Yo creo que la principal es que nosotros somos seres humanos que muchas veces, producto de la historia de formación, tenemos una vanidad incluso exacerbada. En mi experiencia de médico, pero también de docente, muchas veces yo he conversado con estudiantes a los cuales les he planteado que ellos han sido, la gran mayoría, primeros, segundos o terceros en los cursos de donde provienen. Y eso ya es una carga de vanidad importante. Y el cómo nosotros procesamos la vanidad para entender de que tenemos capacidades intelectuales, probablemente dones, que nos permiten ser capaces de resolver situaciones más complejas que a otros, no nos hace ser distintos a los seres humanos comunes y corrientes. Y tenemos que situarnos en esa humildad para comprender al otro, a la otra, y de esa manera acercarnos en este proceso que finalmente significa hacer un buen razonamiento clínico, hacer un buen diagnóstico, proponer una buena terapia y ojalá ayudar a aliviar el dolor, la dificultad, el temor, los miedos que puedan tener los distintos pacientes y hombres que vemos también en nuestra práctica diaria como médicos clínicos. Muchas gracias. Encantado.